Hay dos expresiones que se pueden decir de muchas formas y de muchas maneras, particularmente entre los creyentes, entre los cristianos. Se dice mucho acerca de los tiempos de Dios. Por ejemplo, se dice que Dios lo ha hecho perfecto y que los tiempos de Dios son perfectos. Y no se refiere particularmente a que Dios sea perfecto y que Dios lo haya hecho todo perfecto, sino más bien las personas se refieren a que para sí mismos, para vivir en la voluntad de Dios, para vivir en lo mejor de Dios, se definen tiempos y se definen momentos en donde aparentemente Dios decide cuáles son los tiempos y cuáles son los momentos, y las personas no hacen lo conveniente para vivir en la vida que Dios les preparó. Es decir, como si pretendieran darle la responsabilidad a Dios, y porque las cosas no suceden, dicen, los tiempos de Dios son perfectos. Pero también muchos creyentes y muchos cristianos dicen que la voluntad de Dios es la que se debe de hacer, que se haga la voluntad de Dios, como también transfiriendo la responsabilidad de lo que Dios nos concedió por gracia en Cristo Jesús al mismo Dios. Es decir, lo que será, será. Lo que suceda, suceda. Lo que venga, que venga. Dios es el que hace todas las cosas y Dios es el que tiene el control. Y esto es un error total y completo. Por eso muchos creyentes, por eso muchos cristianos, por eso muchos nacidos de nuevo no pueden vivir en la experiencia de la gloria de Cristo, no pueden vivir en lo mejor de Dios de acuerdo a la escritura, porque le dan la responsabilidad a Dios y creyendo incorrectamente la soberanía de Dios, quieren que Dios haga todo por ellos. Y por su falta de eficacia en la fe, atribuyen a que los tiempos de Dios son perfectos y que la voluntad de Dios sea hecha, como si responsabilizáramos a Dios porque las cosas no suceden. Lo voy a poner de una manera clara y sencilla. Los tiempos son de Dios y son perfectos, sí, pero no depende de Dios que tú vivas en el tiempo de Dios. Depende de ti que no te adelantes, pero que no te atrases, sino que vivas en el tiempo que Dios ha puesto para tu vida. Pero depende de ti que conozcas el tiempo. Y de la misma forma, te lo digo, que se haga la voluntad de Dios, sí, el mismo Señor Jesucristo en la oración del Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad como en el cielo así en la tierra, pero necesitas tomar tu responsabilidad de tal forma que conozcas la voluntad de Dios, que creas en ella y que permitas que ella se cumpla en tu vida a través de que tú actúes, a través de que tú operes, a través de que tú hagas lo propio para que esto suceda. Y vamos a verlo a la luz de la escritura. Pero es muy interesante que respecto a los tiempos de Dios y a la voluntad de Dios, debemos de ver en ello a Jesucristo. Recuerde que si algo hacemos es predicar el Evangelio. Si algo debemos vivir es vivir el Evangelio. Si algo debemos creer es creer particularmente en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que nosotros fuimos llamados a hacer, a creer particularmente en el Evangelio, a vivir por el Evangelio y a entender que el Evangelio es Jesús, que Jesús es el centro del Evangelio, la persona divina de Jesús y lo que Jesús ha hecho por nosotros en su obra terminada, completa y perfecta. Así es que en ello, en los tiempos y en la voluntad de Dios, vamos a ver a Jesús y después vamos a entender
cómo es que Dios quiere renovar nuestras mentes, transformar nuestras vidas, nuestra alma y nuestro cuerpo. Recuerde, nuestro espíritu es perfecto porque ha sido recreado en la justicia y santidad de la verdad, para que de tal forma que transformando nuestra alma y nuestro cuerpo hasta que el Señor Jesucristo venga por su iglesia, nosotros podamos no solo conocer la voluntad de Dios, sino permitir que ésta se cumpla a través de vivir en el tiempo de Dios y no adelantarnos y no atrasarnos, pero conociendo lo que Dios nos ha concedido por gracia en Cristo Jesús. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 2, versículo 12, que no hemos recibido el espíritu del mundo, sino hemos recibido el espíritu de Dios para que sepamos lo que nos ha sido concedido. Y gracias al Padre que en Cristo Jesús nos dio la palabra, nos reveló el misterio que había sido escondido, nos enseñó y nos otorga por su Espíritu Santo la sabiduría para que el Espíritu de Dios y la palabra causen en nosotros esa renovación en nuestra mente y esa transformación en nuestra vida. Pero recuerde, no es en automático. Nosotros tenemos que poner la palabra delante de nuestros ojos. Nosotros tenemos que aprender a tener comunión con la palabra, con Cristo, con el Señor Jesucristo, y entender, conocer y creer correctamente su obra terminada, completa y perfecta. Muy bien, así es que vamos a leer algunos versículos y me voy a ir rápido. Usted, si no tiene oportunidad de buscarlos rápido, le pido por favor que los apunte y después los medita en su casa. Pero vamos a leer cómo el Señor nos habla acerca de los tiempos respecto al Señor Jesús, de la voluntad de Dios respecto a la obra terminada, completa y perfecta de Cristo en el Calvario. Dice, por ejemplo, Juan capítulo 6, versículo 38 al 40, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús dice, he venido a hacer la voluntad del que me envió, he descendido del cielo, y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado, yo no lo pierda, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucite en el día final, en el día postrero. Así que el Señor Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es esta? Que Cristo fuera a la cruz y muriera en nuestro lugar, ofreciéndose como el Cordero de Gloria, el sacrificio vivo para pagar nuestras deudas, para conquistar la muerte, para destruir al diablo y para resucitar al tercer día, 3 días y 3 noches después. El Señor Jesucristo resucitó después de que murió para justificarnos y hacernos la justicia de Dios en él. Ahora dice Mateo capítulo 6, versículo 10. Estamos hablando ahorita de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios y el tiempo de Dios, o la voluntad de Dios para Cristo y el tiempo de Dios para Cristo, o estamos hablando también acerca de la voluntad de Dios para nosotros y los tiempos de Dios para nosotros. Dice Mateo 6:10, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y después describe algo extraordinario, en donde el Señor dice, danos hoy el pan de cada día. Es decir, Dios provee la palabra para que cada día podamos vivir la plenitud de Cristo. No nos metas en tentación. Dice, bueno, vamos a leer rápidamente esta escritura porque es muy interesante. Dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. Dios provee ese alimento. Perdona nuestras deudas. Dios proveyó en Cristo el perdón de todos nuestros pecados. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dios proveyó la voluntad de Dios. Estamos hablando de la voluntad de Dios. Dios proveyó una nueva creación en nosotros. Derramó su amor y entendimiento y sabiduría para que nosotros perdonemos a los demás como Cristo también nos perdonó. No nos metas en tentación. Dios nos dio la libertad que ahora tenemos en Cristo. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. De tal manera que Dios nos ha dado todos los elementos, las herramientas, el espíritu
y dominio propio para que nosotros no seamos vencidos por el mal, no seamos vencidos por el pecado. No caigamos en tentación, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Dice, líbranos del mal. Cristo Jesús derrotó al enemigo de nuestras almas en el Calvario. En la cruz fue derrotado y expuesto y avergonzado públicamente. Así es que esto es muy importante que podamos nosotros entender qué es la voluntad de Dios. Muy bien, ahora vamos a seguir leyendo algunos otros versículos. Dice, por ejemplo, Lucas 22:42, antes de que Cristo fuera a la cruz. Dice, diciendo, el Señor Jesucristo estaba orando, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga bajo mi voluntad, sino bajo la tuya. Sabemos que Cristo vino a hacer la voluntad del Padre y el propósito de la obra redentora era de que Jesús bebiera de la copa que había de beber, es decir, Cristo Jesús tenía que hacerse pecado en la cruz para que el juicio de Dios viniera sobre él y que nosotros que teníamos pecado fuéramos hechos la justicia de Dios en Cristo. Dice la escritura en 2 Corintios 5 que al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado para que nosotros seamos la justicia de Dios en Cristo. Ahora fíjese cómo dice Hebreos capítulo 10, versículos 9 y 10. Hebreos capítulo 10 dice así: entonces dijo, he aquí yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo, porque Hebreos establece el pacto antiguo de Moisés y el nuevo pacto en Cristo. Quita el primer pacto, es decir, el pacto de Moisés, para establecer el segundo pacto, el pacto de Jesucristo. Por eso, por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, que ofreció una vez y para siempre. Esta es la voluntad de Dios, que Cristo se ofreciera y que tú y yo, por la fe de Jesús, no de manera automática, por la fe de Jesús, seamos apartados para Él. Ahora, si regresamos o si vemos ahora que hemos entendido que la voluntad de Dios se encuentra en Cristo, es decir, Cristo Jesús vino a hacer la voluntad del Padre y sabemos que la voluntad del Padre es que Jesucristo fuera entregado para salvarnos, para redimirnos, para justificarnos y para darnos vida. Porque si hay algo que el Señor Jesucristo hizo, es que nos dio una nueva vida para que ahora Él viva a través de nosotros. ¿Cómo el Señor Jesucristo puede vivir a través de nosotros? Que ese es el propósito de Dios. No que seamos nosotros, ni que sea más yo, ni que Cristo sea más en mí, sino que Él sea el todo para que Él viva a través de mí. Porque dice la Escritura en 1 Corintios 6:17 que el que se une con el Señor por la fe, uno es con Él. Porque dice Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones. Juan capítulo 1, dice la Escritura que a los suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, el Señor les dio la potestad de ser hechos hijos, el poder de ser hechos hijos. Nacimos de nuevo para que Cristo, que ahora habita en nuestros corazones, viva a través de nosotros. Como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. Muy bien, ahora vamos a leer otro versículo que viene en Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Mire cómo dice Gálatas 4:4. Esto es muy importante porque dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, porque cuando el tiempo se cumplió, Dios en su voluntad diseñó el tiempo para que se manifestase en este mundo. Algo muy importante, Dios hizo el tiempo para el hombre. No hizo, es decir, Dios no se rige en sí mismo por el tiempo. Me explico, el tiempo no controla a Dios. El tiempo Dios lo creó para el hombre. Es decir, Dios vive afuera del tiempo. Por eso para nosotros a veces es difícil entender algunas cosas porque estamos unidos al tiempo, en el pasado, en el presente y en el futuro. Pero Dios está sobre el tiempo. Y cuando se cumplió el tiempo en el que la palabra fue predicada, 4000 años, y en que la autoridad que Dios le había delegado al hombre pudo
cumplirse para que la palabra fuera predicada, entonces Cristo se manifestó, por cuanto, dice, cuando vino la plenitud del tiempo, que se completó el tiempo necesario, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Es decir, que Dios en su sabiduría conoce todos los tiempos y Dios diseñó cómo tenían que ser cada una de las cosas. Y si indagamos y si meditamos y escudriñamos los tiempos, vamos a ver que los tiempos de Dios son perfectos. Dios no se adelanta en el tiempo ni se atrasa en el tiempo, según podríamos esperar o creer o experimentar, pero no, los tiempos de Dios son perfectos. Ahora dice Primera de Timoteo 6:14, para que guardes el mandamiento sin mancha y sin reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual se manifestará a su debido tiempo. El bienaventurado, único, soberano. Dios es soberano y es el más alto en rango, pero Dios ha de cumplir su palabra. Dios no puede contradecir su palabra ni hacer lo contrario a lo que ya dijo, a lo que establece en su palabra. Y en su palabra Dios otorgó la autoridad y el señorío en esta tierra a los hombres. Así es que Dios no puede operar y actuar de manera unilateral, sino a través de los hombres. Por eso nosotros los creyentes, nosotros la iglesia, los que hemos nacido de nuevo, los que creemos en Jesús, debemos de ser esos testigos, esos portadores, esos canales de bendición para que Dios manifieste su gloria y su poder. Porque no somos nosotros, ni es el poder de Dios que nos fue otorgado y delegado a nuestra propia carne, a nuestro propio ser. No, nacimos de nuevo. Cristo ahora mora en nosotros. Es el poder de Dios. Es Dios el que opera, el que hace los milagros, el que hace la obra a través de nosotros. Sin hombres y mujeres de fe, Dios no puede operar, no puede actuar. Por eso el Evangelio tiene que ser predicado por ti y por mí. Porque dice la Escritura que aun cuando el Señor Jesucristo experimenta el rechazo, cuando le honraban y le glorificaban, que en su entrada triunfal a Jerusalén, el Señor Jesucristo mismo dijo, si ustedes los hombres no hablan, entonces las piedras lo harán. Pero es importante que entendamos que para ello fuimos llamados, para declarar, para hablar del Evangelio. Muy bien. Y vamos a leer otro versículo. Dice Hechos 1:7. Hechos 1:7 dice así. Jesús les dice a sus discípulos después de haber resucitado y estuvo alrededor de 40 días con ellos antes del día de Pentecostés, y Jesús les dice, no es o no les corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas del Padre, que ha fijado en su propia autoridad, en su soberanía. Dios fijó los tiempos y estos tiempos han de acontecer. Y aquí está hablando acerca del reinado de Israel y de los últimos tiempos. Es decir, de la restauración del pueblo de Israel de acuerdo a las profecías y de los últimos tiempos. Pero Dios diseñó todo. Dios diseñó todo. Y hay muchas cosas que no nos han sido dadas a conocer. Hay cosas que aún no nos han sido dadas a conocer, pero recuerde, nada de lo que será hecho en este mundo quedará oculto. Es decir, en el diseño de Dios, en la voluntad de Dios y aún en el tiempo de Dios, Dios preparó algo para nosotros los creyentes y nos dio su espíritu y su palabra para que conozcamos todas las cosas que nos han sido concedidas y para que el Espíritu Santo, dice el mismo Señor Jesús, nos dé a conocer las cosas que habrán de venir. Yo estoy convencido que aunque muchos dicen que nadie conoce el tiempo ni la hora, cuando el Señor Jesucristo vendrá por su iglesia, Él nos lo revelará en su momento. No para que pensemos como hombres y actuemos como hombres, sino para que, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, para que nuestras vidas, poniéndolas en servicio al Señor, para que Él viva a través de nosotros, podamos glorificarle en todo momento y en todo tiempo. Ahora, ya conocemos que la voluntad de Dios involucra al Señor Jesucristo y la plenitud del Evangelio.
porque sin la voluntad de Dios cumplida en Cristo, nosotros no podríamos ser justificados. Y ya entendemos también que todas las cosas fueron dadas y los tiempos fueron cumplidos, y Jesucristo murió a su tiempo y en el tiempo correcto de Dios. Así es que, ¿cómo podemos ser beneficiados de estas cosas entendiendo los tiempos y entendiendo la voluntad de Dios? Es que nosotros fuimos llamados a no limitar a Dios en nuestra manera de pensar. Como dice la escritura en el Salmo 78:41, que el pueblo de Israel, continuamente incrédulo, limitó a Dios. Limitaban al Santo de Israel, dice la escritura. Pero tú y yo no podemos limitar a Dios en nuestra manera de pensar, creyendo que lo que será, será, y que lo que venga, venga. Y si suceden estas cosas es porque Dios quiso. Y si suceden mañana es porque Dios definió el tiempo de mañana. Y si no suceden es porque el tiempo Dios lo diseñó así. No es un error y es una mentira. Esto es un error y una mentira. Primero tenemos que conocer la voluntad de Dios, entender y creer la voluntad de Dios y permitir que ésta se cumpla en nuestras vidas. ¿Cómo? A través de la fe. La fe es la que se apropia de lo que Dios nos ha concedido por gracia. Si decimos, Señor, hágase su voluntad, no es para echarnos a dormir, no es creer incorrectamente que lo que me suceda, eso es la voluntad de Dios. Porque desafortunadamente vivimos en un mundo en caos y en tinieblas, y en un mundo incrédulo. Y si nosotros no creemos correctamente, vamos a quedar vulnerables a la incredulidad, y esto es a que el diablo venga a hurtar, matar y destruir alrededor de nuestras vidas. Y esto no es correcto. Y también es importante entender que Dios diseñó los tiempos, pero nosotros no podemos echarnos a dormir y ser incrédulos, sino entender por la sabiduría y la palabra de Dios que debemos actuar, porque la fe sin obras es muerta. Y aunque muchos que quieren adelantarse en el tiempo, y esto va a permitir que ya sea que sí estás haciendo lo que Dios quería que hicieras, pero al adelantarte en el tiempo vas a batallar para poder cosechar correctamente, para poder disfrutar lo que Dios te concedió. Y posiblemente perseveres, pero no a la manera de Dios, sino batalles porque lo quisiste hacer a tu manera, adelantándote. Pero también si tú te atrasas en el tiempo, puede ser que no puedas experimentar y vivir la bendición de Dios porque te quedaste dormido. Es como el pueblo que en el tiempo en el que Jesucristo se manifestó, le rechazaron. Ya no era posible que Jesucristo volviera a manifestarse en carne. Y muchos lo rechazaron y lo vieron delante de sus ojos como los fariseos. Y posiblemente nunca creyeron, porque no observaron, porque no estuvieron atentos, porque no aceptaron a Jesús en el tiempo de la visitación. Por eso cuando Dios habla a nuestras vidas no debemos de endurecer nuestra cerviz, porque posiblemente aquellos que rechacen a Jesús, que rechacen la palabra, y si nosotros rechazamos la sana doctrina, si nosotros rechazamos el creer y entender correctamente, posiblemente no lo vayamos a lograr después, y entonces no podamos alcanzar a vivir en lo mejor de Dios, en la vida abundante que Dios nos preparó en Cristo, y entonces vamos a sufrir, vamos a padecer cuando teníamos todo para vivir a la manera de Dios. No necesariamente estoy diciendo que alguien va a perder su salvación, pero estoy diciendo que Dios nos dio todos los elementos y toda la riqueza espiritual en su palabra, en su espíritu, en sus promesas, en su obra terminada, completa y perfecta, para que tú y yo podamos reinar en vida. Y no estoy hablando de hacerlo a la manera de los hombres, pero que aunque haya persecución, aunque haya vituperios, aunque haya sufrimiento por causa del Evangelio, que no vivamos en enfermedad, en escasez, en tribulación humana, en todos los obstáculos que nos impiden predicar el Evangelio, ser un canal de bendición para muchos. Dios no nos llamó a eso. Así es que vamos rápidamente o te voy a comentar algunos versículos que no necesariamente los podremos leer ahorita. Pero mira, Hebreos capítulo 4 del versículo 1 en adelante, tú puedes encontrar ahí que dice la escritura que respecto al pueblo de Israel, Dios también les predicó el Evangelio, Dios les enseñó las buenas nuevas,
pero no les aprovechó, no se pudieron beneficiar de esta bendición que Dios les dio desde tiempo atrás por causa de que no creyeron, por causa de que no pusieron fe, por causa de que no creyeron la palabra que Dios les dio. De la misma manera nosotros, Dios nos regala su palabra, pero nosotros tenemos que creer la palabra. No solo entenderla, sino creerla correctamente, entenderla correctamente para creer correctamente, de tal forma que creyendo podamos apropiarnos de todo lo que nos fue de todo lo que nos fue concedido por gracia en Cristo Jesús. Segunda de Pedro habla de grandes y preciosas promesas que Dios nos otorgó, que Dios nos concedió, pero es a través del conocimiento de Dios, dice la Escritura. Y después el Señor describe a través del apóstol Pedro que nosotros debemos añadir a nuestra fe virtud, es decir, es nuestra responsabilidad que echemos a andar la fe. Y todo lo demás debemos añadirlo a través de la fe, a través de la palabra, a través de caminar en el Espíritu, porque recuerde que la fe viene por el oír la palabra. Si nosotros no ponemos la palabra en nuestros oídos, si nosotros no ponemos la palabra en nuestros ojos, la fe no va a poder ejercitarse, aunque nos fue dada la medida de fe, de acuerdo a Romanos 12, pero Romanos 12 dice dos cosas maravillosas. Romanos 12:1 dice que debemos de ofrecer nuestras vidas en sacrificio vivo al Señor. Y Romanos 2 dice que debemos renovar nuestra mente con la palabra para ser transformados. Y entonces la fe puede operar. Por ejemplo, el Salmo 23. Al final del Salmo 23 dice: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor he de morar por largos días. Pero ¿cómo puedo creer y entender que el bien y la misericordia me van a seguir? Dice en el versículo 1, el Señor es mi pastor, nada me falta. Es decir, yo tengo que reconocer y entregar mi vida y recibir el señorío, el pastoreo de Cristo. No, el bien y la misericordia no me pueden seguir si yo no creo y yo no vivo en la esperanza y en la fe de que el Señor Jesús es mi pastor y que nada me falta, que no fui llamado a decrecer, sino a crecer en Cristo a través de la fe. Después dice: en lugares de delicados pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me pastorea, conforta mi alma. Esto no sucede de manera automática, esto Cristo Jesús lo hace, lo operó en el Calvario, pero dice, junto a lugares, en lugares de delicados pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me pastorea, conforta mi alma, me guía por sendas de justicia por amor de su nombre, me guía por sendas de justicia. Y si Él me guía es porque es mi pastor y yo lo sigo. El Señor Jesucristo hace una alusión a esto en el Nuevo Testamento y dice: yo tengo mis ovejas y mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Y conocen y reconocen la voz de los extraños y no les hacen caso. Pero ahí vemos a muchos cristianos y creyentes haciéndole caso a una voz extraña, como la religiosidad, como la idolatría, como la vanidad de este mundo, como el amor a las cosas de este mundo, como el pecado, como las cosas extremas, que no nos benefician, antes bien nos atan. Pero dice la Escritura que si el Señor es mi pastor, Él me guía y yo lo sigo. Y si yo sigo al Señor Jesucristo como mi pastor y pongo mis ojos en Él y estoy consciente y vivo por Él, porque después el Salmo 23 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temo mal alguno porque tú estás conmigo. Es decir, mi corazón está puesto en Cristo. Recuerde aquella historia en donde Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua. Hubo un tiempo en el que Pedro bajó de la barca, y caminó sobre el agua. Hubo un tiempo en ese momento en el que él estaba confiado en Jesús, porque Jesús le dio la palabra y los ojos de Pedro estaban puestos en Jesús. Después hubo un tiempo en el que él quitó sus ojos de Jesús y vio la tempestad y vio las aguas y se asustó y entonces se hundió. Pero después, cuando clamó a Jesús y le pidió que lo salvara, Jesús lo sacó. Dice la Escritura que extendió su mano y lo sacó de donde se estaba hundiendo y lo puso otra vez, lo afirmó donde Jesús estaba.
Entonces hay un tiempo posterior al hundimiento de Pedro, o a que Pedro se estaba ahogando, en donde estuvo con Jesús y después regresaron a la barca. Esos dos tiempos, el primer tiempo cuando Pedro descendió de la barca, y el segundo tiempo cuando Pedro estuvo con Jesús, su confianza estaba plena y completamente puesta en Cristo. Él se dejó descansar. Cuando Jesús los sacó de las aguas donde se estaba hundiendo, Jesús los sostuvo, se convirtió en la sustancia, en quien sostiene todas las cosas, sostuvo a Pedro y Pedro regresó a la barca con Cristo. Esto es extraordinario. Así es que es importante que entendamos todas estas cosas. Puestos los ojos en Jesús. Así es que dice después, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temo mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tu palabra me infunde aliento, me da vida. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. No me preocupo por los angustiadores, pero sé que fui grandemente bendecido en Cristo. Dice, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. El Señor nos dio su unción, la unción con que fue ungido Él mismo. Y entonces dice, el bien y la misericordia me seguirán. Así es que no hay manera de que el bien y la misericordia me sigan si primero yo no sigo al pastor y primero no descanso en él, para que entonces todas las cosas vengan por añadidura. No hay manera de que todas las cosas sean hechas y trabajen y operen a favor de mí si primero yo no aprendo a descansar y a confiar 100% en Jesús. No hay manera de que esto suceda si yo no busco primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces sabré que todas las cosas vienen por añadidura. Después Romanos capítulo 5 dice así, que tenemos paz para con Dios, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Y dice la Escritura, sigue diciendo el apóstol Pablo a los romanos, y tenemos entrada a esta preciosa y maravillosa gracia. La gracia es el favor inmerecido de Dios, es la restauración, es la salud, es el bienestar, es la prosperidad, es el éxito, es la seguridad, es la vida, es la eternidad, es la bendición, es el amor, es el perdón de Cristo, rescatándonos, restaurándonos, haciéndonos nuevos. Tenemos gracia, tenemos entrada a esta grande bendición, a la abundancia de su gracia, a la abundancia, al regalo gratuito de su justicia, a través de la fe. Así es que no es por obras, donde nosotros podamos o querramos intentar hacer, pero es por gracia, es a través de la fe. Es por fe para que sea por gracia, no por obras. Y esto no nos bendice si no es a través de la fe. Así es que cuando hablamos acerca de los tiempos de Dios, nosotros tenemos que ser diligentes para en el tiempo correcto de Dios actuar en la fe. Y si hablamos de la voluntad de Dios, no podemos ser tan negligentes y tan simpáticos y tan simples para decir, no, es que es la voluntad de Dios. No, Dios no tiene en su voluntad que tú vivas enfermedad. Por eso Cristo sufrió y pagó por tus enfermedades, por sus heridas, por su llaga. Ya hemos sido curados. Dios quitó en nuestra vergüenza y nuestro rechazo. Por eso Cristo sufrió tu vergüenza y tu rechazo para que tú seas acepto y que vivas en la gloria de Cristo. Transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Jesús por su Espíritu. Cuando ponemos nuestros ojos en el espejo de la palabra y vemos en la palabra la gloria de Jesús. La palabra no nos fue dada para condenarnos y culparnos, aunque la palabra puede ser utilizada en los incrédulos para que ellos entiendan que son pecadores y que necesitan ser salvados. Para nosotros la palabra nos fue dada para entender la justicia que ahora somos en Cristo, para que el Espíritu Santo nos dé a conocer las cosas que nos han sido concedidas y que podamos entender la abundancia de su gracia, podamos entrar a esta bendición a través de la fe y podamos vivir en lo mejor de Dios. Recuerde, Dios no nos redimió de tribulación y de persecución por causa de la predicación del Evangelio. No estoy hablando
de que la enfermedad me va a perseguir. No estoy hablando de que la escasez me va a perseguir como maldición, no. De todas estas cosas ya fui redimido. Pero estoy hablando de la persecución por causa de la predicación del Evangelio. Por las tribulaciones que podríamos enfrentar por causa de las tribulaciones del Evangelio. Y mire, es muy importante entender a Jesucristo y su ministerio. Y recuerde, nosotros no vamos a tomar a Jesús como ejemplo, no, sino es Jesús morando en nosotros que quiere vivir su vida de manera diferente en el sentido de que Él corporalmente ya no existe. En ese sentido es a través de nosotros, a través de nuestros cuerpos, a través de nuestra alma, de nuestra voluntad, de nuestras fuerzas, pero Él es el que influencia, el que infunde nuevas fuerzas en nosotros, como dice Isaías 40. El que espera en el Señor tiene nuevas fuerzas, levantará alas como el águila. Pero también el Señor nos enseña que nosotros tenemos en todo tiempo que hacer las cosas como Él las hizo. En Juan capítulo 12 dice la Escritura que dice el Señor Jesús, ustedes harán también las cosas que yo he hecho y aún mayores, porque nos dio su Espíritu, nos dio su palabra. Y es muy importante que podamos entender la voluntad de Dios y los tiempos de Dios en Cristo, para que Cristo habite y more por la fe y pueda moverse a través de nuestras vidas. Mire, rápidamente le pongo algunos ejemplos. Jesucristo resucitó a Lázaro 4 días después de haber muerto. No fue al quinto día, no fue 10 días después. 4 días después de que Lázaro había muerto. ¿Era la voluntad del Padre que Cristo lo resucitara? Sí, pero lo hizo en el tiempo correcto. De hecho, tal parece como si Cristo se demoró porque le fueron dadas noticias de que Lázaro estaba enfermo. Pero en el tiempo correcto hizo la voluntad de Dios. Multiplicó los panes y los peces. ¿Hizo la voluntad de Dios? Sí. ¿Y lo hizo en el tiempo correcto? Sí, porque el mismo Señor Jesús dice, debemos de darle alimento. Ustedes deben de darle alimento a todos estos que nos han seguido porque tienen hambre, porque tienen sed y porque comprar alimento no es el momento, el tiempo correcto para que ellos puedan ir y lo compren. Y Jesús les dice, dadles de comer. Y Él multiplica los panes y los peces. Lo hizo la voluntad de Dios, sí. Lo hizo en el tiempo correcto, sí. No pudo haber sido un día después, sino tenía que ser en el momento correcto. Cuando Jesús viene a los discípulos caminando sobre el mar, tal parece que Él iba caminando y se iba a pasar de lejos, pero los discípulos claman a Él. ¿Lo hizo en el tiempo correcto? Sí. ¿Hizo la voluntad de Dios? Sí. Jesús resucitó a la hija de Jairo. ¿Era la voluntad de Dios? Sí. ¿Lo hizo en el tiempo correcto? Sí. La mujer del flujo de sangre fue saciada y sanada por Cristo Jesús. ¿La mujer vino a Cristo en el tiempo correcto? Sí lo hizo. ¿La mujer hizo de acuerdo a la voluntad de Dios? Sí hizo conforme a la voluntad de Dios, porque el mismo Señor Jesucristo le dice a la mujer que tu fe te ha salvado, le dice. Y podemos leer en los evangelios en Mateo, Marcos, Lucas y Juan el ministerio del Señor Jesús y cómo lo que Él hizo siempre fue la voluntad del Padre hasta el Calvario, hasta su muerte, sepultura y resurrección. Y no solo eso, sino que Jesús le fue dado un nombre que es sobre todo nombre y fue sentado a la diestra del Padre en lugares celestiales y ahí nos hizo sentar juntamente con Él. Envió su Espíritu Santo como Él lo había prometido y nos da su palabra. Así es que no seamos negligentes, no seamos insensatos, no seamos simples, no seamos simpáticos conforme al deseo de Dios y al corazón de Dios y a la palabra de Dios. Indaguemos diligentemente el conocer, entender y creer la voluntad de Dios, pero permitir que ésta se cumpla en nuestras vidas. Y actuemos por la fe en el tiempo correcto. No seamos incrédulos ni temerosos de caminar en la voluntad de Dios. Predicarle a alguien, ¿es voluntad de Dios? Sí. ¿Es el tiempo de predicarle a alguien? Sí, es el tiempo. No es mañana, es hoy. Orar por alguien para que sane, ¿es la voluntad de Dios? Sí. ¿Es el tiempo correcto?
¿Hacerlo en X momento? Sí, pero es importante que la persona que quiere recibir sanidad, que quiera recibir libertad, que quiera recibir un milagro de Dios, tenga fe, crea, porque las cosas no le serán regaladas cuando Él no las desea. Pero a nosotros nos fueron dadas las virtudes de reconciliar, el ministerio de la reconciliación, la unción del Espíritu Santo, la palabra de gracia para que muchos vengan al conocimiento de la verdad. Dios va a venir por su iglesia, sí, y muchos tienen esta promesa por tardanza, pero no, Dios no se ha tardado, pero Él espera que muchos vengan al conocimiento de la verdad, y es a través de ti, y es a través de mí que debemos predicar y compartir la palabra. Así es que no digamos, porque no vivimos en lo mejor de Dios, porque no vivimos a la manera de Dios, y nadie debe de culparse ni condenarse, sino debemos de proseguir adelante, de seguir adelante, permanecer en la palabra, creer, conocer la verdad, permanecer en ella para que ella nos haga libres, nos haga reinar en cada una de las áreas de nuestra vida. Así es que no debemos de detenernos, ni debemos de distraernos, ni debemos de resignarnos. Si no hemos disfrutado, si no hemos alcanzado, si no hemos conquistado, si no hemos tomado, si no nos hemos apropiado de lo que Dios ya nos concedió por gracia en algún área de nuestra vida o en varias áreas de nuestra vida, no seas negligente, sino sé diligente, creyendo en el Señor. Porque es la voluntad de Dios que tú te apropies de lo que ya te fue concedido por gracia. Y el tiempo es ya. El tiempo ha sido dado. Así es que debemos de animarnos y esforzarnos en la gracia, no en las obras, no en la religiosidad, no en las apariencias, no en el disfrutar la vida, sino debemos esforzarnos en la gracia, disciplinar nuestras vidas en Cristo para que nosotros podamos entender los tiempos correctos de Dios. La fe sin obras es muerta. No culpemos a Dios, no seamos tan insensatos, no seamos tan simples en el sentido de no entender que somos hijos del gran rey, en el sentido de no entender las preciosas virtudes del Evangelio. Pero recuerde, fuimos llamados a entender a la persona divina de Jesús. Fuimos llamados a que Jesús nos sea revelado. ¿Cómo? Por su palabra y por su Espíritu Santo haciendo la obra en nuestras vidas. Termino con esto en Efesios capítulo 1, en Efesios capítulo 3. El apóstol Pablo dice que el Padre de Gloria alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que puedan comprender la vocación de Cristo para ti. Es decir, la vocación de Cristo para que opere en ti. Fuimos llamados a entender la vocación de Cristo porque Cristo quiere operarla, vivirla a través de nosotros. La herencia de Cristo, que ahora es nuestra porque es de Cristo y Cristo mora en nosotros, la herencia que tenemos como santos. Y el poder que ya opera, el poder que ya está en nosotros por causa de Cristo para que opere. Es el mismo poder que levantó a Cristo entre los muertos y nos fue dado a la iglesia para que ese poder opere a través de nuestras vidas. Así es que pongamos nuestros ojos en Jesús. Los tiempos son malos. El tiempo se acerca, el tiempo del fin se acerca y no retrocedamos. No, dice la Escritura, nosotros no somos como los que retroceden, no retrocedemos a la incredulidad, no retrocedemos al pecado, sino antes bien ponemos nuestros ojos en Jesús para seguir adelante en la pelea del Evangelio a través de la fe. La buena batalla de la fe, dice la Escritura. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, te damos. Gracias, Señor, porque tú nos has dado a conocer tu voluntad por tu palabra y tu Espíritu Santo en nosotros. Y tú nos has llamado también a conocer los tiempos y operar a través de la fe, confiando y creyendo completamente en la persona divina de Jesús y la obra terminada, completa y perfecta de Cristo Jesús en el Calvario. Gracias, Señor Jesús, por estar con nosotros. Gracias, Señor Jesús, por enseñarnos,
por renovarnos y transformarnos a través de tu palabra y tu espíritu en nuestras vidas. Permite que tu gloria, siendo vista en la escritura, siendo vista en la palabra, siendo vista en la revelación, pueda transformarnos de gloria en gloria en tu misma imagen y poder entender que nos has llamado a reinar en vida cuando aprendemos a recibir de manera continua la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia. Gracias, Señor Jesús. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados, sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos más que vencedores. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Cuando recibimos la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia, dice la Escritura, que entonces somos llamados a reinar en vida. Y por la fe nosotros lo creemos y declaramos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.